Ok, esto es algo que siempre me pareció muy curioso. Si te fijas bien, en muchos resorts aquí en República Dominicana, en las tiendas de regalos, justo al lado del ron, los puros, las camisetas y los imanes, ahí venden vainilla. Es algo que muchos turistas compran cuando vienen a la República Dominicana, así que me puse a investigar eso y resulta que eso es una historia de engaños, de malentendidos y de falsificaciones. Y ojo, la respuesta es interesante porque la verdad no es ni blanco ni negro. Primero lo básico, la vainilla no es una semilla, ni una raíz, ni una corteza. La vainilla viene de una orquídea trepadora del género vainilla, la cual después de florecer se transforma en una vaina verde. Ok, sí, pero ¿qué cosa? Una vaina, eso se llama una vaina. ¿Pero qué cosa? La más conocida es la vainilla planifolia, originaria de Mesoamérica, en lo que hoy es México. Mucho antes de que llegaran los europeos, los totonacas ya la cultivaban y los aztecas la usaban para aromatizar el cacao. Cuando los europeos descubrieron la vainilla, quedaron fascinados. Era un aroma completamente nuevo para ellos. Así que hicieron lo que siempre hacían. Se la llevaron a todas partes del mundo. La plantaron en África, en Asia, en el Caribe. Las plantas crecían y florecían, pero algo no funcionaba. No daban fruto, no había aroma. Y por siglos, los botánicos no entendían por qué esa vaina no funcionaba. Es que no lo puedo evitar. La flor estaba viva, pero estéril. La respuesta se descubrió en 1836. En México existía una abeja específica que polinizaba la flor de la vainilla. Fuera de ahí, esa abeja no existía. Sin ella no había vainilla. Así que era imposible tener vainilla fuera de México. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En 1841, en la isla francesa de Réunion, frente a la costa de Madagascar, un botánico francés llamado Féréol Bellier-Beaumont estudiaba la flora. Entre sus intereses estaba, por supuesto, el misterio de la orquídea de vainilla. A su lado trabajaba un niño de apenas 12 años, un esclavo huérfano llamado Edmond Albios. Bellier-Beaumont notó que el muchacho era inteligente, curioso, observador. Así que empezó a enseñarle botánica con la esperanza de que pudiera aprender algo más que el trabajo forzado al que estaba destinado como esclavo. Y Edmond aprendió rápido, muy rápido. Un día, observando la flor de la vainilla, Edmond tuvo una idea. Tomó una pequeña astilla de madera. Levantó con cuidado el rostelo, la membrana que separa los órganos masculinos y femeninos de la flor, y empujó el polen hacia el estigma. Nada más, solo esa pequeña cosa. Y días después, la flor dio fruto. Había nacido la vaina de vainilla. La primera vez en la historia, alguien había descubierto cómo polinizar manualmente la orquídea sin necesidad de la abeja. Bellier-Beaumont quedó atónito y publicó el descubrimiento. Otros científicos comenzaron a imitar el método, pero pronto ocurrió algo muy común en esa época. Muchos intentaron atribuirse el mérito. Para muchos era inconcebible aceptar que un niño esclavo de 12 años hubiera resuelto un misterio que había derrotado a los grandes botánicos europeos durante siglos. Sin embargo, Bellier-Beaumont insistió. Defendió públicamente a Edmond Albios como el verdadero autor de ese método. Gracias a eso, hasta hoy, la técnica se conoce como le geste d'Edmond, el gesto de Edmond, y sigue siendo el método utilizado para casi toda la producción mundial de vainilla. Gracias a ese descubrimiento, la isla Reunión se convirtió durante décadas en el mayor productor de vainilla del mundo. La vainilla pasó a ser una de las especies más valiosas del planeta. Solo el azafrán la supera en precio. Pero para Edmond, la historia no tuvo un final feliz. Aunque fue liberado en 1848, cuando Francia abolió la esclavitud, nunca recibió dinero por su descubrimiento. Vivió libre, pero pobre. Fue encarcelado por un pequeño robo por necesidad y murió en la pobreza a la edad avanzada de 51 años. Hoy, Edmond Albios es considerado un héroe en la isla Reunión. Tiene estatuas, escuelas llevan su nombre, y su historia se enseña como una de las grandes injusticias de la ciencia. Pero gracias a él, y no un científico arrogante por ahí, hoy conocemos el secreto de la vainilla. Existen más de 100 especies de vainilla, pero solo 3 importan realmente para la vainilla que conocemos. Vainilla planifolia, la más famosa. Vainilla tahitensis. Vainilla pompona, típica del Caribe. Sí, en el Caribe hay vainilla,
Y sí, en la República Dominicana también. En las montañas del Cibao, en zonas húmedas como Jarabacoa, crecen orquídeas del género Vanilla. No son fáciles de ver, no llaman la atención. Crecen en silencio, trepando árboles, mezclándose con el bosque, casi invisibles para quien no sabe qué buscar. Durante mucho tiempo esto fue solo una curiosidad botánica. La planta estaba ahí, pero no había una industria. No existía un cultivo organizado ni una economía alrededor de la vainilla, como sí ocurrió con el cacao y el café. En los años 40, 50, 60 hubo intentos. Por ejemplo, el Listín Diario del 1941 escribió lo siguiente: el cultivo de esta preciosa planta en nuestro país está completamente descuidado, aunque su perfecta adaptabilidad y su completo desarrollo se han demostrado por varios ensayos y por el cultivo semisilvestre que hemos visto en una zona cercana a Higüey, donde se ha desarrollado esta planta casi espontáneamente. La dificultad que impide a nuestros agricultores cultivar esta planta es la necesidad de la polinización artificial. Por eso, durante décadas, la vainilla dominicana quedó en segundo plano, o tercero, cuarto, de último plano básicamente. Estaba presente, pero no era protagonista. Y quizá por eso mismo, hoy empieza a despertar de nuevo, no como un cultivo masivo, sino como algo lento, cuidadoso, casi artesanal. Por aquí y por ahí, a unas cuantas plantaciones. Estamos fuera de temporada porque solamente salen una vez al año, pero aquí están, trepadoras, que están saliendo por ahí. Más adelante estarán disponibles. Pero si la vainilla real es tan difícil de producir, si existe aquí en las montañas y si es tan valiosa, ¿por qué en los supermercados dominicanos se vende vainilla tan barata? ¿Y por qué los turistas la compran por litros? Aquí viene el giro que ya sospechaste. La famosa vainilla dominicana del supermercado no es vainilla. Permíteme ponerlo aquí, por lo menos de ese lado. Entonces aquí viene el giro que ya sospechaste. La famosa vainilla dominicana del supermercado no es vainilla. Entonces, ¿qué es esa vainilla? La vainilla real se obtiene de forma lenta y natural. Primero la flor de la orquídea se poliniza a mano. Luego, la vaina madura durante meses y pasa por un proceso de secado y fermentación que desarrolla su aroma. Finalmente, las vainas se maceran en alcohol y agua durante largos periodos, a veces más de un año, para extraer su sabor. Es un proceso artesanal, paciente y complejo, impráctico para el mundo industrial. Y la demanda crecía. A finales del siglo XIX ya era muy popular en Europa y Estados Unidos. Se usaba en postres, en perfumes, en bebidas. Pero producirla seguía siendo caro y complicado. Dependía de una flor que solo florecía un día al año. Así que claro que la gente se preguntó, ¿y si podemos imitar el sabor sin la planta? La respuesta llegó en 1874, cuando el químico alemán Wilhelm Haarmann, otro alemán, siempre son químicos alemanes, logró aislar el compuesto responsable del aroma de la vainilla, la vanillina. Al principio, esa vanillina se obtuvo a partir de la madera. Cuando se fabrica papel a partir de madera, se obtiene una pulpa. De esa pulpa se extrae una sustancia llamada lignina. Con procesos químicos, esa lignina puede transformarse en vanillina, la molécula responsable del aroma de la vainilla. Ahora, con el tiempo, el proceso se volvió aún más barato. Se descubrió que la vanillina también puede producirse a partir de derivados del petróleo. Como todo en la naturaleza está hecho de moléculas, la clave para imitar la vainilla fue construir una molécula parecida. Y ahí es donde entra el petróleo. El petróleo contiene muchas de las piezas básicas que la industria química utiliza para fabricar otras sustancias. A partir del petróleo se obtiene primero el benceno. Ese benceno se transforma luego en fenol, después en catecol, y a partir de ahí se le añade un pequeño grupo químico para formar el guaiacol. Y desde el guaiacol, con un último paso químico controlado, se obtiene la molécula final, la vanillina. El proceso suena complicado y lo es, pero una vez que se domina, permite producir grandes cantidades de vanillina de forma muy barata y constante. Esa vanillina luego se diluye, se mezcla, se añade un colorante si la quieres negra, se embotella y termina vendiéndose como sabor a vainilla. La vainilla natural tiene más de 250 compuestos aromáticos distintos. La vanillina sintética reproduce solo uno de ellos, pero ese uno es el que registra en nuestro cerebro como sabor a vainilla.
Y por eso se usa ese químico que no es vainilla, pero sabe a vainilla en todas partes. Pasteles de vainilla, velas de vainilla, café de vainilla, helado de vainilla. Y aquí viene la ironía. La mayoría de nosotros cree saber a qué sabe la vainilla, pero muy pocos de nosotros realmente hemos probado la vainilla real. Lo único que conocemos es el supuesto sabor a vainilla. Y ahí está el punto final de toda esa historia. Mientras la vainilla real sigue siendo rara, lenta y difícil de producir, aunque sí existe incluso en lugares como aquí en la República Dominicana, el mundo se acostumbró a una versión artificial y omnipresente. Una versión que huele a vainilla, sabe a vainilla, pero no es vainilla. Entonces, ¿por qué tantos turistas compran vainilla si en su propio país probablemente la pueden conseguir incluso mucho más barato? La respuesta no es química, es psicológica. Existe algo que se llama el efecto del lugar de origen. Tendemos a creer que un producto es más auténtico si lo compramos en el lugar que se asocia con su origen. Por eso la gente compra vino en Francia, relojes en Suiza, café en Colombia, vainilla en el Caribe. Así que cuando un turista entra a un supermercado o una tienda de recuerdos y ve botellas de vainilla junto al ron y los puros, su cerebro hace la conexión automática. Eso debe ser auténtico, debe venir de aquí y además es barato. Y ahí entra el segundo factor, el precio. En Estados Unidos, el extracto de vainilla real es caro, muy caro. Así que cuando alguien ve botellas baratas en un país tropical, la conclusión parece lógica. Claro que eso es más barato aquí porque está más cerca del lugar de origen. Eso se da aquí, hasta en los patios de la gente. La compra se siente inteligente, como un descubrimiento, como un pequeño secreto del viajero. Y esa es la lógica de los souvenirs, ¿no es verdad? No compramos recuerdos porque los necesitamos, sino porque representan el viaje. Sal de Bolivia, mate de Argentina, un destapador de Múnich, una botella de vainilla. Es pequeña, fácil de regalar y de alguna forma sabe a vacaciones. No es solo un producto, es una historia embotellada. Entonces, para comprar vainilla de verdad, ¿en qué tienes que fijarte? Bueno, lo primero es el precio. La vainilla auténtica no es barata. Punto. Lo segundo es el color. El extracto natural se obtiene al macerar vainas en alcohol y agua. Y por eso tiene un tono ámbar, parecido al ron claro. Si el líquido es completamente transparente o muy negro, la vainilla real no es ni blanca ni negra. Y si todavía hay dudas, hay que mirar la etiqueta. Para que sea auténtica debe decir algo como extracto natural de vainilla o incluso debe decir el nombre científico, Vanilla planifolia. En muchos países la ley permite que ese extracto contenga una pequeña cantidad de vainilla real mezclada con vanillina, colorantes y otros aromatizantes. El término suena natural, pero tampoco garantiza de que sea 100% vainilla, pero eso es legal y es válido. Comercialmente funciona, botánicamente no es lo mismo. Ahora bien, si aparece la palabra vanillín o vanilina o sabor vainilla o aroma vainilla o vainilla artificial, entonces, bueno, ya está claro. La vainilla auténtica puede llevar alcohol y unos cuantos conservantes. La artificial, en cambio, suele tener varios aditivos y muchas veces colorantes. Porque la vainilla artificial no tiene color natural. Por eso existe la blanca y la negra. La diferencia es solo el tinte. La negra se ve más premium, pero es el mismo producto. Además, la vainilla real casi no se daña. Gracias al alcohol puede durar años, incluso décadas. De hecho, con el tiempo mejora, como una mamajuana. La vainilla artificial, en cambio, pierde aroma, necesita conservantes. Y siempre tiene fecha de vencimiento. Entonces, ¿es todo eso una mentira? ¿Nos están engañando cuando compramos estas botellas de vainilla? La respuesta corta es no exactamente. Porque en el fondo, todos lo sabemos. Este video no te reveló nada nuevo. Solo puso en palabras algo que tú como que ya sabías, ¿verdad? En el mundo del marketing hay una regla clara. No se miente, pero tampoco se cuenta toda la verdad. Y ahí entra la sugerencia, la insinuación. Vemos la flor en la botella, el color y ya, entendemos el sabor. Pero la flor no es indicación del ingrediente, sino del sabor solamente. Y lo entendemos muy bien. No buscamos botánica ni química, buscamos una sensación, un aroma, un recuerdo. Al final, lo que compramos no es la orquídea, es la experiencia de la vainilla. Y para la mayoría de nosotros, eso es más que suficiente. Hay
gracias por ver ese episodio. ¿Ustedes ya sabían eso de la vainilla? ¿Lo habían sospechado? ¿O conocían esos detalles? ¿O no lo conocían? ¿Aprendieron algo? Déjalo en los comentarios. Y también, ¿para qué usan esa vainilla? Dejen un like y a voy, mi gente. Soy el gato trotamundos, con 7 vidas voy, dejando mi huella por donde estoy. De Tokio a Roma, del Cairo a Nueva York, sigo mi instinto, no hay nada mejor. Algunos buscan lujos, fama o un sillón. Yo solo busco la próxima estación. El mundo es mi caja de arena y mi hogar.